Estamos en la Biblioteca Nacional de España, una institución fundada oficialmente por Felipe V a finales de 1711. Sus fondos contienen muchísimas joyas bibliográficas, manuscritos, incunables, primeras ediciones. Entre todas las joyas que atesora, yo estoy interesado en un bloque muy especial, los tratados de danza que custodia. Te contaré cuáles son los más emblemáticos, cómo llegaron a sus fondos, cómo se conservan, y reviviremos la historia viendo la importancia que sus autores tuvieron haciendo danzar a reyes y nobles en las cortes de Europa. Acompañadme. He dedicado 3 documentales a Francia por su enorme influencia en el estilo de danza desde el siglo XVII, pero Inglaterra tuvo unos magníficos maestros que reflexionaron sobre el arte de la danza y dejaron tratados de gran importancia para reconstruir las danzas más en boga entre la alta sociedad. El tratado inglés más antiguo en los fondos de la Biblioteca Nacional es un superventas de la época, The Dancing Master, el maestro de danza, de John Playford. English country dancing is synonymous with the name of John Playford, who published the first collection of such dances, The English Dancing Master, in 1651. His second edition of 1652 was called The Dancing Master, the title by which all subsequent editions were known until 1728. The National Library of Spain has a copy of the 6th edition of 1679, which includes the 2 dances Christ Church Bells and Valentine's Day. Both of these appear in French manuscripts of the mid-1680s, Laurin's Livre de Contredanse. They may well have been taught to Louis XIV and his courtiers by the English dancing master Mr. Isaac, who visited the French court in 1684. English country dancing was subsequently to become popular throughout Europe. En el prefacio del ejemplar que custodia la Biblioteca Nacional de España, Playford usa la misma estructura que los tratados que se han ido escribiendo desde el siglo XV. Justifica su uso muy recomendable para los jóvenes caballeros si se hace oportuna y civilizadamente. Como no podía faltar, cita a los clásicos en su favor, Platón en este caso. Playford considera la danza una cualidad honrada desde siempre en las cortes de los príncipes, bailada por los héroes más nobles o por los caballeros de las Inns of Court, esas escuelas de leyes que coronaban sus celebraciones más solemnes con la danza. Desde antiguo, la danza fue también un excelente entretenimiento tras los estudios más serios, generando un cuerpo más fuerte, activo y grácil en su porte. Como sucede muchas veces en esta carrera por ser el primero en editar un tratado y beneficiarse de esa exclusividad, los plagios y las triquiñuelas eran moneda corriente. Playford asegura que se vio forzado a publicar el suyo al haberse enterado que había una copia falsa en imprenta que, de haberse editado, hubiese sido un menosprecio a la calidad de la danza y sus buenos profesores y un obstáculo para los alumnos. El apoyo recibido por los hombres de bien, amantes de la calidad, le animó a completar esta edición con muchas más danzas y a corregir los errores que había en las melodías y en las instrucciones de la anterior edición. Para terminar de complacer a sus seguidores, eliminó todas las notas semibreves de las partituras para facilitar la interpretación de las melodías. En las 192 páginas con contenido, ofrece 160 contradanzas, 24 de ellas nuevas para esa edición, en un librito de reducidas dimensiones, de unos 16,5 centímetros de largo por 8,5 de alto. Las primeras instrucciones son para explicar cuáles son las abreviaturas que usa en sus descripciones de las danzas. Usa los mismos símbolos para hacerse entender, siendo un círculo con un punto en el centro el que representa al hombre y una media luna a la mujer. Además, propone estos para indicar si el compás se repite 1, 2 o 3 veces. Respecto a los pasos, el doble se abrevia con una D y el simple con una S, algo que ya hemos visto en las notaciones más básicas más antiguas, como las de las Basses Danses de los manuscritos de Cervera o el libro Basses Danses de Margarita de Austria en el siglo XV. La estructura de las country dances variaba en el número de parejas que intervenían y en las agrupaciones que formaban.
Bailarines del grupo Norwich Historical Dance en un aula de Mr. Gosk Dance Academy nos hacen una demostración de las más habituales. Las había en formación circular donde los participantes se daban las manos. Las había también formando un cuadro por distintas parejas enfrentadas. Y las había en largas hileras llamadas longways en columna, bien de parejas con los caballeros en un lado y las damas en otro, bien de una sola fila con las damas delante y los caballeros detrás. Las circulares y las longways permitían tantos participantes como se quisiera, y así lo señala el autor en cada caso. Playford, al explicar cada una de las danzas, indica la estructura y el número de participantes, ayudándose con un gráfico en el margen superior derecho de la página. Playford señala que el suplemento que acompaña a The Dancing Master consta de 24 nuevas danzas nunca antes imprimidas y proporciona un índice con los nuevos títulos. El éxito de este tratado se tradujo en la impresión de 18 ediciones a lo largo de 77 años. Las primeras fueron hechas por el propio John Playford, que también las vendía en su tienda de The Temple. Las siguientes las publicaron su hijo Henry Playford y John Young. Henry editó una recopilación en 1713, a la que siguieron 3 más hasta 1728. Las figuras más emblemáticas de estas danzas eran Set and Turn, Siding y Arming. Además estaban los pasos simples y los dobles. Todos ellos se podían encontrar bien en los estribillos o en las figuras. Me explico. La estructura de la danza se componía de una serie de figuras distintas entre cada una de las cuales se bailaba un estribillo. El estribillo estaba compuesto por una misma secuencia de pasos que se repetía siempre igual tras cada una de las figuras. Los set and turn, siding y arming se han reconstruido con algunas variaciones dependiendo de las distintas interpretaciones que genera la ambigüedad de algunas descripciones. Los ejemplos que hemos visto son una de esas versiones. Como sucede en muchas ocasiones con las instrucciones escritas para describir un movimiento, las explicaciones que da Playford en su texto no siempre son lo claras que necesitamos hoy en día para su reconstrucción. En su tiempo, músicos y bailarines conocían de sobra los pasos y las figuras, y a veces se resumían en un breve comentario entendido sin problemas en el siglo XVII, pero que en la actualidad origina distintas interpretaciones. Por ello, podemos ver diferencias en la forma en que muchos bailarines y coreógrafos las ponen en pie actualmente. Otro factor a tener en cuenta es que las palabras usadas en cada siglo pueden variar su significado en mayor o menor grado y llevar a equívocos al interpretar las descripciones de un paso. A pesar de estas posibles dificultades, la tradición de las country dances se ha mantenido viva en Reino Unido hasta el día de hoy. Como ya hemos visto en el capítulo dedicado a Francia, no solo se publicaban tratados con instrucciones para bailar, también se escribían ensayos con reflexiones sobre este arte y su utilidad como ejercicio físico, diversión o como profesión cualificada. In an essay towards an history of dancing, published in 1712, John Weaver explored the dancing of classical antiquity. He was particularly interested in the performers of the period, the mimes and pantomimes who used gesture to express actions, manners, and passions. La Biblioteca Nacional de España tiene un ejemplar de esa primera edición de Weaver de 1712 y un ejemplar de otra de sus obras, Conferencias sobre la anatomía y mecánica de la danza de 1721.
Si su primera obra insistía en lo útil y necesario del arte de la danza para la educación social, la segunda se centraba en la importancia de los fundamentos anatómicos, las leyes de la mecánica y las reglas de la proporción armoniosa. A todo esto añadía cultivar la belleza de la elegancia natural para mejorar la técnica de la danza, técnica que ya enseñaban los numerosos maestros de danza ingleses que Weaver lista en su introducción. Dedica ambos tratados a uno de los maestros más admirados, Mr. Coverley, reputado maestro de danza de su tiempo. Thomas Coverley, along with Mr. Isaac, was one of the most respected, celebrated and influential dancing masters in early 18th century London. John Weaver was one of 4 dancing masters who dedicated major works on dancing to Coverley. In his anatomical and mechanical lectures upon dancing, Weaver proclaims Coverley as one of the first masters of our art in the English school, and ascribes to him, along with the great Mr. Isaac, the great improvements given this art, which due to their particular method of instruction is owing the beautiful perfection we see in it to this day. Coverley's pedagogic expertise can perhaps be attributed to Weaver's description of him as a teacher of common dancing, a style of dancing so necessary a qualification for gentlemen and ladies, whether taught privately or publicly, he says. Indeed, Coverley ran a boarding school in Queen Square, an area popular with dancing masters. The school was intended mainly for young ladies, but amongst the male scholars was the young Kellam Tomlinson, who attended as Coverley's apprentice for the required 7 years between 1707 and 1714. Pero volvamos a Weaver. Vayamos por orden cronológico. Su Un ensayo con relación a una historia de la danza de 1712 es una apología de este arte con las mismas directrices que ya hemos visto en otros ensayos de este tipo. Una defensa de la danza trazando su historia desde la antigüedad, especialmente entre griegos y romanos. Enumera las razones por las que es un ejercicio necesario para el cuerpo y el alma y refuta las acusaciones que se han hecho contra ella. Ofrece un interesante capítulo sobre el mimo y la pantomima y proporciona al final de la presentación de la obra un listado de los maestros que Weaver más admira, por haberle enseñado el arte de la danza con la naturalidad y elegancia que lo ennoblece. Así, cita a Mr. Groscourt, Mr. Crouch, Mr. Holt, Mr. Fairbank, Mr. Lewis y Mr. Gary como ejemplos de ese noble arte que Mr. Isaac y Mr. Coverley han llevado a lo más alto, según señala Weaver para acabar su lista. Como nos ha contado Moira Goff, Mr. Isaac visitó la corte francesa precedido de su reputación como uno de los más grandes maestros de danza ingleses. Jennifer Thorpe, en un interesante artículo para The Journal of the Society for Dance Research, nos ofrece datos muy valiosos sobre este reputado maestro a pesar de la escasa información existente. Según Thorpe, Mr. Isaac empieza como bailarín en 1673 en una mascarada para el duque de Monmouth, hijo ilegítimo del rey Charles II. Su relación con la realeza, a pesar de que no tuvo un puesto oficial en la corte, continúa como bailarín en la mascarada Calisto y como maestro de danza de la futura reina Ana de Gran Bretaña cuando era princesa. Era maestro de buenas maneras de las damas de honor de la realeza y compuso algunas coreografías para ciertas celebraciones reales y de la alta sociedad de su época. By the 1690s, Isaac was in great demand in genteel London society. His compositions for the royal birthday provide a historic record of notable people and events of his day. The Northumberland, the Godolphin, the Gloucester and the Spanheim were dedicated to significant dignitaries, quite apart from the numerous dances created in honour of the princess, later Queen Anne. The Royal Portuguese relates to the visit of a famous ship of that name, whilst the Marlborough celebrated the famous victory at Blenheim of John Churchill, Duke of Marlborough, in his battles against the French. Era reconocida su fama de elegante, sus modales sin afectación, su calidad como profesor y su finura como coreógrafo. Por ello, se le requería para enseñar a bailar a los vástagos tanto de la aristocracia como de la burguesía. En sus clases le acompañaba a veces un violinista, otras un arpista. Cuando lo normal es que el maestro de danza tocara también el violín para acompañar la lección, que Mr. Isaac llevara sus propios músicos da idea de su estatus. One
the most fascinating aspects of Isaac's published dances, however, is that, unlike Weaver or other dancing masters, he did not notate his dances himself. It is possible that he was in great demand, and his status was such that he simply did not have time for notating. After all, he was surrounded by colleagues who were proficiently skilled to take on the task for him. Mr. Isaac was possibly the most significant dancing master working in London at the end of the 17th century and during the first quarter of the 18th century. Not only did he instruct Queen Anne in her youth, but he was obviously highly esteemed by his peers, as evidenced by the number of celebrated masters who singled him out for praise or acknowledgements. John Weaver lo proclama como su mecenas y otro gran maestro, que Lon Tomlinson reconoce que 6 de sus danzas son modélicas en su género. Pero volvamos a Weaver, quien asegura que la visión que sus contemporáneos tienen de la danza como un entretenimiento frívolo al que no merece dedicarle un estudio escrito se debe a la ejecución simplemente mecánica con la que la mayoría de sus practicantes desprestigian este noble arte, que, como señala el autor, era usado por los antiguos para rezar a sus dioses junto con la poesía y la música. Al contrario que con las otras artes o las ciencias, denuncia que la danza ha sido olvidada por los grandes autores que han tratado temas importantes. Parece que el poco valor y apoyo institucional que hoy se concede a la danza en algunos países tiene antecedentes muy antiguos. Weaver confiesa que no conoce ningún libro en las lenguas que él domina que haya tratado el tema con el rigor que merece. Para justificar la publicación de su tratado, está usando el mismo argumento que los autores que le precedieron y escribieron sobre lo mismo. Todos parecen ignorar a sus antecesores. Vayamos pues a los capítulos que pueden aportar algo nuevo, como el capítulo 2, donde expone las objeciones más comunes en contra de la danza. Weaver lista algunos de esos argumentos. Muchos autores, ayuntamientos y sacerdotes han censurado la danza por afeminada y por no ser propia de la seriedad que corresponde al varón, o bien por ser una ceremonia inventada por los paganos. Otros censuran este deporte y diversión de los jóvenes, según Weaver, por ser ellos mismos unos viejos irritables que no soportan que otros se diviertan. Otros, con un absurdo y malinterpretado celo, ponen reparos a la danza y pretenden abolirla porque algunos hacen un mal uso de ella. Weaver dedica su siguiente capítulo a defender la danza de tan maliciosas calumnias. El argumento que rebate todas las acusaciones se lo proporcionan los mismos censores, ya que en sus vituperios contra la danza usan adjetivos como lasciva, deshonesta o bien que se baila sin respetar los domingos o fiestas de guardar. Es decir, censuran el mal uso que de la danza se hace, no su naturaleza, que, como señala Weaver citando a Luciano, la danza es uno de los más honestos entretenimientos, la más placentera diversión del hombre, algo elegante que anima la mente, ejercita el cuerpo, deleita a los espectadores y enseña muchos gestos agradables que conmueven al oído, la vista y al alma misma. Cita a Sócrates, padre de todas las escuelas filosóficas, quien no se avergonzaba de incluir la danza entre las disciplinas serias. Continúa con Séneca, Alexander de Alexandro y Platón. Para acallar las críticas de las facciones religiosas que la censuran, recurre a varios pasajes de las Sagradas Escrituras. Uno de ellos cuenta cómo Miriam, la hermana de Aarón y Moisés, se puso a la cabeza de todas las mujeres de Israel para liderar la danza de las doncellas. Respecto a este pasaje del Antiguo Testamento, Weaver cita a Ménestrier, el gran teórico de la danza y la música del barroco, del que os hablé en la primera parte del capítulo dedicado a los tratados franceses en la Biblioteca Nacional. Ménestrier, en su obra de Représentation en musique ancienne et moderne, recoge una canción muy antigua cuya letra habla de la danza honesta de Miriam y sus matronas. Fragmentos de esta canción la recoge también Edmund Spenser, el autor, en 1596, del poema épico La Reina Hada, uno de los más largos de la literatura inglesa. Como se ve, Weaver se amuralla tras las palabras de grandes personalidades de la historia para argumentar su defensa. Su capítulo sobre las danzas que bailaban los griegos y los romanos establece 3 categorías que serán citadas por otros maestros de danza en sus tratados como origen de los géneros que se cultivan en su época. Así,
Distingue la danza seria, llamada Emelia, la danza alegre, rápida y enérgica, llamada Cordax, y la danza satírica, llamada Sikinis. En la danza satírica se mezclaban los otros dos tipos de danzas. Recurre a la clasificación del gran filósofo y pedagogo renacentista Hieronymus Mercurialis, también conocido como Girolamo Mercuriale, quien divide los géneros de la danza en religiosa y sagrada, civilizada y pacífica, belicosa y militar, y alguna otra que define como parcialmente pacífica y parcialmente militar. Entiéndase esto último como se pueda. Weaver escoge la taxonomía de Mercuriale para explicar los distintos tipos de danzas de su tiempo. Habla, pues, de las danzas sagradas que los antiguos ejecutaban en honor de sus dioses y diosas, como Pan, Baco, Cibeles o Venus. Por supuesto, aquellas danzas paganas estaban llenas de ritos abominables y misterios lascivos de los que no está dispuesto a tratar. Se va a limitar a nombrarlas en el orden en el que aparecieron en la antigüedad. Explica que las salii eran danzas interpretadas por los sacerdotes romanos. La gimnopedia era una danza bailada por los jóvenes espartanos o la danza crane bailada en los festivales de Delos, donde se imitaban los movimientos y meandros del laberinto de Creta de la leyenda y cuya autoría se atribuía a Teseo. El propio Weaver, después de dedicar bastantes páginas a estas danzas, reconoce no querer cansar al lector y pasa al siguiente capítulo. Justo lo mismo que voy a hacer yo, hablándoos de los mimos y la pantomima. En su capítulo 6 describe el talento y la expresividad de los mimos de la Roma antigua. Eran considerados bailarines especializados y su dominio del gesto y la imitación de todos los movimientos de la naturaleza y las pasiones y emociones humanas les proporcionaron una altísima consideración. Podían imitar la fluidez del agua, las aristas del fuego, la fiereza del león o el movimiento de las hojas arrastradas por el viento. Nos cuenta Weaver que Demetrio, el filósofo cínico y uno de los mayores detractores del arte de la pantomima, fue invitado por uno de sus intérpretes más prestigiosos bajo el gobierno de Nerón para que pudiese comprobar por sí mismo el valor de su arte. Este famoso mimo, con el hábil uso de sus manos, dedos, piernas, pies y la riqueza de los gestos de su rostro, sin necesitar la palabra en ningún momento, representó completa la fábula de los amores de Venus y Marte, con tal perfección, belleza, emoción y detalle que Demetrio lloró ruidosamente en el teatro. Weaver lamenta que los bailarines de su época no dominen este arte de la expresión, y aunque reconoce que los espectáculos son muy distintos a los de la antigüedad, critica que en los de su época se limiten a moverse con elegancia y belleza, proporcionando tan solo un espectáculo carente de emoción. Añora la existencia de estos bailarines pantomimos a los que también llama actores universales, porque son comprendidos en todo el mundo. Este planteamiento nos es muy familiar, ya que Noverre, en sus famosas cartas sobre la danza y el ballet, que comenté en la tercera parte del documental sobre los tratados franceses, también defendía esta depurada versión de la pantomima. Por fin, en su último capítulo, John Weaver se dedica a analizar la danza de su tiempo y empieza con la danza que se usa en el teatro y la ópera. Weaver also wrote about the stage dancing of his own time, which is of great interest to dance historians today. He defined 3 genres of dancing: serious, grotesque, and scenical. Serious dancing he saw as abstract, although he didn't use that term, and French in style. Grotesque dancing owed much to the Commedia dell'arte dancers who had visited London. It was expressive and made much use of gesture. Scenical dancing was based on grotesque dancing and could tell whole stories by action. In 1717, at the Drury Lane Theatre, Weaver used all 3 genres of dancing to create The Loves of Mars and Venus. This was the first ballet to tell a complete story in dance and gesture alone. Muchos consideran Los Amores de Marte y Venus como el primer ballet moderno, experimento narrativo que Weaver continuó con otras 2 creaciones, Orfeo y Eurídice, en 1718, y El Juicio de París, en 1733.
La danza teatral se la conoce generalmente como danza escénica, y Weaver profundiza en la clasificación que nos ha dado en la introducción de su libro. Se queja de que los tres géneros en que se divide, serio, grotesco y escénico, no se ejecuten con el rigor que se debería, sino por diversión y para contentar a la audiencia, aunque no siempre por culpa del maestro de danza o de los bailarines, sino por el gusto depravado del público que ha preferido dar de lado la excelencia de este arte. Este es otro de los objetivos de su ensayo, instruir a ese público para que sepa apreciar el auténtico valor y belleza de la danza. Resulta curioso que su visión de una técnica perfecta en el movimiento de los pies se reduzca a la práctica constante y a la agilidad, mientras que para la perfección en el movimiento del cuerpo y los brazos señala que se requieren el conocimiento de varias artes. Asegura que para recrear el diseño buscado en la coreografía, la danza recurre a movimientos de imitación, aunque no es algo natural, sino que se consigue con el estudio y la observación de los buenos maestros. Añade a esto una práctica constante, una aplicación diligente, genialidad y una disposición particular. La danza seria se distingue de la danza recreativa en su fuerza. Weaver nos dice que la danza de sociedad o de la corte es más blanda y apenas sería perceptible sobre un escenario. Del mismo modo, si la danza escénica se presentara en un salón de baile, se vería ridícula y brusca, mientras que en el teatro aparece suave, deliciosa y tierna. Esta puntualización es muy interesante para los coreógrafos actuales que reconstruyen las danzas de este periodo, ya que, como el propio Weaver indica, aunque los pasos sean en general los mismos, cambia su forma de interpretarlos según el espacio. Eso no implicaba que no hubiera algunos pasos específicos para el escenario, como las cabriolas o las cabriolas cruzadas de todo tipo, las baterías o las piruetas. Catherine Turossi, desde Nueva York, antes del ensayo de la New York Baroque Dance Company, nos comenta la influencia que tuvo Weaver en sus planteamientos coreográficos. I'd like to say a few things about John Weaver. I read his treatises rather thoroughly at the beginning of my career, and they very much influenced my ideas of dramatic dance. He talks about using the dancer as an actor. It's not just a dancer, it's an actor who's dancing or a dancing actor. And this pretty much is true through the 18th century. If you read Noverre, he talks about the necessity for dancers to study paintings and sculpture, and especially for the choreographers when they are making scenes in operas or in ballets, that they should be echoing the stance, the attitudes, and also the sort of composition of the people in the pictures. There's something very vital about the breadth of the dramatic actor, which is tied into the dance, into the rhythm, into the pulse. Weaver resalta dos tipos de movimientos imprescindibles en la danza escénica, de carácter opuesto, pero que requieren la misma exigencia técnica: los movimientos rápidos y bruscos y los movimientos graves, estos incluso más complicados de ejecutar. Los rápidos requieren vigor, ligereza, agilidad y gran estabilidad y control del cuerpo. Los movimientos graves requieren suavidad, pies y releves muy fluidos, destreza y ser airosos y firmes a la vez. Es decir, un movimiento elegante y regular, de modo que ninguno de los gestos o posiciones del cuerpo desagraden al espectador. Weaver nos dice que los mejores bailarines de este estilo de que tiene noticia son Monsieur Pécourt, en Francia, de quien le han dicho que su chacona y su pasacalle alcanzan la excelencia en este movimiento grave. Y entre los ingleses, el mejor de todos los tiempos es un tal Monsieur Desvargues, un auténtico maestro en este estilo. Sobre la danza grotesca, Weaver señala que está totalmente destinada a los espectáculos de ópera y es más difícil que la seria, requiriendo la máxima habilidad del intérprete. Aunque fácil en apariencia, como lo prueba que hubiera tantos que pretendían ser maestros de este estilo en el Londres de principios del siglo XVIII, Weaver señala que los hombres sensatos saben distinguir entre las bufonadas ridículas y los artistas realmente hábiles.
Dominar esta técnica implica, como ha repetido el autor numerosas veces, conocimientos en música, pintura, poesía, historia antigua y moderna, dominar todos los pasos de la danza y saberlos adecuar a cada personaje interpretado, reflejando perfectamente sus pasiones y sentimientos. Weaver recomienda consultar con el autor del libreto las sutilezas de sus personajes, lo que dará valiosas pistas al bailarín para crear su personaje a la perfección. Weaver nos da como ejemplo de un maestro de la danza grotesca a Monsieur Joseph Priest, del barrio de Chelsea, y aprovecha para criticar a los maestros franceses que visitaron Inglaterra. Según Weaver, el legado que dejaron fue un confuso caos de pasos que aplicaban invariablemente a todo tipo de personajes, fuera cual fuera su personalidad. A pesar del éxito que cosechaban de un público ignorante, como subraya Weaver, señala que no dejaba de ser un recurso extraño y ridículo. Pone como ejemplo la coreografía que compuso uno de esos famosos maestros de danza franceses para la entrada de las Cuatro Furias. A la semana siguiente usó la misma coreografía en otra producción para la entrada de los Cuatro Vientos, con un único cambio. Él mismo salió a danzar siendo el grupo de 5 bailarines en vez de 4. Fue testigo del mismo error en la entrada de las 4 estaciones, pero reconoce que esas coreografías, aunque repetidas, se sabían vestir muy bien. Weaver dedica las siguientes páginas a la danza escénica. Nos recuerda que es heredera de los mimos y pantomimas de la antigüedad, pero mientras estos representaban personas, pasiones y actitudes, la danza escénica cuenta historias completas solo mediante la acción. El mismo concepto que años después Noverre llamó ballet de acción. Lamenta que la perfección expresiva de las pantomimas romanas haya degenerado con el tiempo hacia la mera diversión y ahora solo se encuentran algunos restos en Italia, en los personajes de Arlequín, Scaramouche o Mezzetino. La Biblioteca Nacional de España posee una maravillosa edición de la obra Nuova e curiosa Scuola de Balli de 1716, un tratado alemán de danzas teatrales, serias y grotescas, ilustrado con espléndidos grabados de personajes de la comedia del arte en distintas poses de las danzas que explica el tratado. Os hablaré de esta curiosa obra en el capítulo sobre el resto de tratados de danza europeos. A Weaver le informaron de que en Francia se quiso imitar a estos mismos italianos, pero según nos dice, ninguno de los franceses podrá alcanzar nunca las muecas, posturas, agilidad, flexibilidad de miembros, ni la deformación de los rostros de los italianos. Reconoce que también los bailarines ingleses de danza escénica han tenido éxito en los teatros, pero preferiría que imitaran la excelencia de los antiguos en vez de esos mohínes y gestos modernos, ya que está convencido de que con práctica alcanzarían también la perfección de sus antecesores. Continúa su ensayo comentando la danza que se baila en los salones y que aprenden tanto en escuelas como en privado las damas y caballeros ingleses. Weaver se sube a la torre del chauvinismo para declarar que sus contemporáneos no solo superan en perfección a los antiguos, en lo que él llama la danza normal, sino que superan también a todos los europeos. Escribe que la belleza de su destreza, lo gentil y agradable de su porte y una cierta elegancia en cada una de las partes hace de los ingleses un ejemplo de perfección, aunque reconoce con tristeza que no fuera así 20 años atrás, cuando estaban por debajo del resto de las naciones. El autor nos dice que esta mejoría es debida al talento de 2 grandes maestros ingleses, Mr. Isaac y Mr. Coverley, como lo demuestra la elegancia y perfección de sus alumnos. In his essay towards the history of dancing, Weaver particularly praises Coverley's teaching method, acknowledging the singular and curious improvements you have made in the art of dancing, your happy skill in teaching it. Para concluir, trata de las country dances, a las que compara con las palillia de la Roma antigua, las danzas que bailaban los pastores alrededor de pilas ardiendo de rastrojos, paja o broza. Weaver señala que las country dances son danzas características de Inglaterra, pero que se han extendido por casi todas las cortes de Europa, como ya hemos visto en vídeos anteriores, y se han convertido en la diversión favorita de los salones más prestigiosos.
Según el autor, este tipo de danza es un saludable y moderado ejercicio, una inocente y agradable diversión, siempre que se ejecute con modestia, en el momento adecuado y con la compañía adecuada. De nuevo aparece la prevención sobre cualquier tipo de danza que no siguiera las rígidas normas heredadas de la estricta moral que barnizaba el comportamiento de las clases más altas. Prevención lógica, ya que las country dances permitían bailar con distintas personas y había figuras en las que se tomaban de las manos, de los brazos o propiciaban una proximidad excesiva con el otro sexo. Pero Weaver no es el único que alaba estas danzas. Kellon Tomlinson, otro gran maestro inglés del que voy a hablar más adelante, también pondera las country dances y en su tratado de 1720 dice de ellas que se han convertido en las más queridas de las diversiones favoritas entre todo rango de personas, desde la corte a la casa de campo, en sus diversas formas de bailarlas. Para terminar con las reflexiones de John Weaver sobre la danza, os hablaré de su Anatomical and Mechanical Lectures upon Dancing, conferencias sobre la anatomía y mecánica de la danza leídas en la Academia de Chancery Lane. Estas conferencias, publicadas en 1721, tratan sobre la anatomía y mecánica del cuerpo humano. Repasan todos los huesos y los músculos implicados en el movimiento de la danza y tratan sobre la perfecta proporción del cuerpo humano y sus defectos y malos hábitos. Pero eso, junto con Tomlinson, autor del más bello tratado de danza inglés, será en la segunda parte de este capítulo sobre los tratados de danza ingleses en la Biblioteca Nacional de España. Hasta la siguiente entrega.